calle. Lo primero que queremos hacer es darle las gracias por concedernos esta entrevista. Sabemos que usted está muy ocupado. Abel Valverde, doctor en Ciencias Económicas y catedrático de Teoría Económica de la Facultad de Ciencias Empresariales de Vigo. Es presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y muchos títulos y cargos más. Fue ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones entre 1965 y 1988, durante el mandato de Felipe González. En el 2005 fue presidente del Puerto de Vigo. En el 2007 el pacto entre socialistas y nacionalistas eligió a Abel Caballero en alcalde de Vigo, sustituyendo a Corina Puerta. En las elecciones municipales de 2011 consiguió ser elegido alcalde, aunque logró unos buenos resultados, gobernó en minoría por primer año. Desde 2015 gobierna en Vigo con mayoría absoluta. Es un buen resumen de mi currículum. A ver. ¿Qué es para usted la inclusión de las personas con discapacidad funcional? Bueno, es un derecho de las personas. Las personas tienen que tener derechos de poder hacer su vida con normalidad, de llevarla adelante de forma natural, y por tanto nosotros queremos reconocer ese derecho y hacer todo lo que podamos para que la discapacidad sea compensada y resuelta a través del máximo de la acción, desde la política. ¿Cree que será muy difícil llevar a cabo la ley de la accesibilidad en Vigo? Lo estamos haciendo, lo estamos haciendo. Estamos llevando adelante humanizaciones en las que el espacio físico es accesible, estamos poniendo ascensores en muchas calles, estamos ampliando aceras, estamos rebajando las entradas en los semáforos. Por lo tanto, estamos haciendo una ciudad accesible y para la igualdad. El puerto de Vigo, Citroën, el sector naval y el del automóvil son claves en la economía de la ciudad. ¿Cuál de estos sectores le crea más preocupaciones y por qué? Todos los sectores son muy importantes. Yo no hablaría de la palabra preocupación. Yo estoy muy atento a todos. El automóvil genera 25.000 empleos, el naval tiene muchas dificultades en este momento. El puerto, bueno, pues atraviesa también por una dificultad, porque lo hicieron mal los gestores en los últimos años. Y yo estoy muy atento a todo lo que sucede en la economía, porque una función del alcalde tiene que ser apoyar la economía para que las personas de Vigo tengan empleo. Usted dijo que el Celta lo ve todo el mundo y que Balaídos es patrimonio intocable de la ciudad. ¿Qué va a pasar con el Celta? ¿Lo van a comprar los chinos? Bueno, eso es una pregunta que tiene que responder el presidente, porque el Celta es una institución que tiene accionistas y por tanto es la Junta de Accionistas la que tiene que responder eso. El alcalde sobre eso no puede opinar. De todo lo que ha luchado por Vigo y conseguido, ¿de qué se siente más orgulloso? Bueno, es una muy buena pregunta y muy difícil de contestar. Porque mira, a mí lo que más me gusta es cuando me para alguien por la calle y me dice: alcalde, Vigo está muy bonito y lo estáis haciendo muy bien. Y eso es todo. Eso es por la humanización, las calles limpias, las flores y el verde en la calle, el deporte, las políticas sociales, es todo. Entonces no se puede singularizar una única acción, ¿no? Es la suma. ¿Qué le queda por conseguir para una ciudad como esta? Bueno, pues nos queda el tren de alta velocidad. Yo quiero tener un tren de alta velocidad que llega a Madrid en 2 horas y media. Nos queda por hacer una parte de humanizaciones. La Xunta de Galicia tiene que atender a Vigo, que no lo está atendiendo. Y pues ahora que estamos iniciando nuevas humanizaciones, tenemos que acabar la reforma del campo de Balaídos, que está muy importante. Y una ciudad siempre quedan cosas por hacer, es como una casa, nunca se acaba. ¿Verdad? Siempre estamos comprando cosas para las casas y cada día hacemos un poquito y colgamos un adorno, pues en la ciudad también. Entonces, quedan algunas cosas, pero es cierto que hicimos muchísimo. Es cierto que Vigo es completamente distinto ahora que cuando yo viví. Vigo es la ciudad más bonita del mundo. No hay una ciudad tan bonita en el mundo como Vigo. Y yo quiero, por ejemplo, queremos que las CIE sean patrimonio de la humanidad. Quedan algunas cosas. A ver, caballeros, le han dado muchos de premios por su trabajo.
entre ellos la escoba de platino, varios premios de UNICEF por buenas prácticas, o el de la Asociación Motera y mucho más. Mira, a mí me gusta mucho, quiero decirte, ¿no? El de la escoba de platino, porque eso significa que Vigo es la ciudad más limpia de España. Pero, ¿sabes qué me gustó mucho? La distinción motera, que Vigo sea una ciudad de motos. Porque la moto es una cultura, una forma de vivir la ciudad. Y a mí eso me gusta mucho. ¿Cuál le ha hecho más ilusión de todos los que ha recibido? No, ya te lo decía un poquito, ¿no? Seguramente las 5 escobas de platino. Porque tener una ciudad limpia es muy difícil. Yo cuando voy a Madrid, o voy a Barcelona, o voy a Coruña, están sucísimas. Y cuando vengo a Vigo y lo veo tan limpio, pues digo, hombre, merece la pena. Dinoseto y Sofía, ¿a qué se debe el éxito de Dinoseto? Pues contéstalo tú, porque le gusta a la gente de Vigo, le gusta a la gente joven, le gusta a la gente mayor, le gusta a la gente de mediana edad. A mí me gusta Dinoseto porque es simpático y habla conmigo, Dinoseto habla conmigo. Yo hablo con allí, hablo con frecuencia con Dinoseto, porque me dijo, voy a poner un huevo y vamos a tener un dinosetito y tal. Y yo le dije, pues qué bien, ¿no? En la ciudad vamos a tener entonces un dinosetito. Y bueno, yo hablo con él porque soy el alcalde, claro, el dinoseto al alcalde le habla, claro. ¿Esperaba que se hiciera tan popular? Pues no, porque es un fenómeno sociológico que está dando la vuelta a España. Como una broma colectiva de una ciudad se puede convertir en un símbolo de la ciudad. Pues sí, es un símbolo de la ciudad y yo estoy encantado. Y además el Dinoseto y yo vamos a acabar cantando una canción un día en la tele. Estamos ensayando y vamos a cantar la canción del mariachi Dinoseto. Para finalizar, ¿se siente querido y respetado por los vecinos de la ciudad? Muy querido, muy querido. Yo cuando voy por la calle me va parando la gente continuamente y yo me siento que me tienen mucho cariño, pero yo le tengo más cariño a ellos. Felicitamos la entrevista al vecino del alcalde. Atención, hasta la próxima entrevista, alcalde. Muchas gracias, lo hicisteis muy bien, os tengo que aplaudir. Os tengo que aplaudir porque lo hicisteis muy bien, las grandes periodistas. Al finalizar la entrevista con Abel Caballero, visitamos el edificio del Concello y sus bonitas vistas a la ciudad. Desde la sala de prensa del Concello de Vigo podemos ver los astilleros, el puerto pesquero y el casco viejo de Vigo. Por la otra parte se puede ver la iglesia de la Guía en el barrio de Teis, el centro de la ciudad y el parque O Castro. Aquí es donde se reúne, por lo menos una vez al mes, toda la corporación de todos los políticos, ¿vale? Aquí en Vigo son 27, ¿vale? Esta es la mesa presidencial. ¿Cómo te llamas, David? David está hoy en el sitio que ocupa el alcalde. Abel, el alcalde, Abel Caballero, que habéis entrevistado ahora. Este es el sitio que... También visitamos la sala de vigilancia de seguridad vial. En estas cámaras se ve el tráfico de la ciudad.